Muy buenas tardes, les saluda Jenny Delgado y tenemos una conversación, un diálogo muy importante desde Mochila, Perú. Hemos organizado para poder dialogar sobre el bicentenario, elecciones presidenciales y educación en el Perú. Esta tarde nos acompañan dos excelentes panelistas que vamos a dialogar, vamos a tener el desarrollo de varias preguntas, así que desde ya invitados a dejar sus comentarios para poder también participar en esta mesa de conversación. Quiero primero que se presente el docente Luis Alberto Medina, así que aquí Luis, por favor, preséntate al público que nos está viendo. Alinachu wawqipanikuna imayna llank'achkankichik hatun naparikuyta apachimuykichik llapallaykichikman. Ñuqaqa kachkani yachachik Luis Alberto Medina, runasimi yachachik, hinallataq Qichwamanta Castilla simiman tikraq. Kaypin kachkanchik panay Jennywan, hinallataq wawqinchik Dariowan kay Perú suyunchikmanta, kamachikuna akllaymanta rimananchikpaq, hinallataq ñuqanchikpa derechonchikkunamantapas rimananchikpaq. Allinmi. Muy bien, queridos amigos, muy buenas tardes. Soy Luis Alberto Medina, docente y traductor quechua. Estamos aquí gracias a la invitación de Jenny para conversar sobre algunos temas que muchas veces no están a la vista, pero que son importantes. Gracias, Jenny, por la oportunidad. Muchas gracias, Luis, por el saludo también en quechua para nuestros hermanos y hermanas. Ahora invitamos al doctor Darío López que pueda presentarse esta tarde. Muchas gracias, querida Jenny. Me siento avergonzado por haber escuchado hablar a Luis Alberto en quechua, siendo hijo de inmigrantes, de madre ayacuchana y de padre cusqueño. Sin embargo, solo sé palabras en quechua para molestar a otras personas. Pero ya ustedes comprenderán que mis padres inmigrantes en la década del 40 del siglo pasado llegaron a Lima y ellos decidieron, como muchos inmigrantes, no enseñar el quechua a sus hijos porque se burlaban demasiado. Nos decían, no solamente serranos, nos insultaban muy feo. Y tal vez por eso mis padres decidieron no enseñarnos, pero cada vez que escucho quechua, mis fibras vibran, las fibras de mi corazón y de mi cuerpo vibran, porque es el idioma de mis ancestros. Gracias por este tiempo de diálogo que creo que es oportuno y va a ser muy importante. Muchas gracias, Darío López, por acompañarnos, por Luis Alberto Medina, por su saludo, por acompañarnos. Realmente es un diálogo importante el que hemos organizado hoy y oportuno porque tiene que ver con responder a muchas preguntas que nos estamos haciendo al llegar a este bicentenario, que mucha gente dice, el gobierno lo está publicitando, lo está animando a la gente a sentir estos 200 años, pero hemos encontrado un sinsabor, ¿no? 200 años de qué? Mucha gente se pregunta, 200 años de una historia larga, presidencial, ¿no? Donde han pasado 62 presidentes, hombres todos. Hemos encontrado que el que más tiempo ha pasado en la presidencia ha sido Alberto Fujimori, que ahora bueno, ya hace varios años tiene condena, está condenado, ¿no? Está en la, bueno, bajo custodia de alguna manera. Y tenemos presidentes que han estado meses también en el poder. Entonces, ¿cómo nos presentamos este bicentenario desde sus perspectivas? En este caso, desde su labor docente. También me gustaría escucharles. Si empezamos con Luis, si podrías dar respuesta a esto. ¿Cómo nos encontramos con el centenario y qué nos espera? Bien, gracias Jenny por la pregunta. Primero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que hablar desde nuestro centro
Es decir, ¿quiénes somos? Yo soy, por ejemplo, me autodefino como un peruano quechua, como un ciudadano quechua. Llámese indígena, llámese originario, y si algunos no quieren llamarme indígena por las pocas barbas que tengo, entonces por lo menos descendiente indígena. De ninguna manera mestizo, porque el mestizaje, y de esto hemos hablado en otros diálogos, nos lleva a la invisibilización. El mestizaje nos lleva a la desaparición. Yo, como ciudadano indígena, reclamo mi presencia, reclamo mis derechos. En ese contexto, los pueblos originarios, ¿qué tenemos que celebrar en este bicentenario? Esa es una pregunta muy importante, que mucha gente no se está haciendo, sobre todo mucha gente que es indígena, originario, o por lo menos descendiente indígena, descendiente de pueblos originarios. ¿Por qué no se está reflexionando sobre estos temas? Porque estos temas tampoco están en el debate, no están en la reflexión pública, no están en las discusiones académicas, salvo en casos puntuales, como algunos eventos que vienen organizando, mal que bien, algunas entidades públicas o privadas. Uno de ellos es el Ministerio de Cultura. Sin embargo, los pueblos originarios todavía seguimos siendo ese grupo mayoritario, pero que en el Perú oficial no tiene presencia, o su presencia es relativamente mínima. Entonces, desde esta perspectiva, los representantes de los pueblos originarios, los ciudadanos que formamos parte de la comunidad o de las comunidades de los pueblos originarios, tenemos mucho que reflexionar, mucho que reclamar, muchos derechos que reivindicar y conquistar. Entonces, yo creo que este es un punto de partida porque, entre comillas, tenemos el bicentenario, pero bien ha formulado la pregunta: ¿qué es lo que vamos a celebrar quienes formamos parte de los pueblos originarios? Entonces, es un tema que vamos a ir desarrollando, pero que invita sí o sí a una reflexión profunda, concienzuda, cosa que no se está haciendo, pero que esperemos con estos diálogos y con otros espacios como este, sigamos profundizando en ello. Muchas gracias, Luis. Realmente tu presentación y también aclarar de alguna manera la existencia de la población originaria y su descendencia, que es algo que históricamente ha querido ser borrada realmente con todo un proceso de mestizaje, que es el sistema de castas creado por los españoles para diferenciar, ¿no? 66 clasificaciones nos dieron, y cuanto más alejado de nuestras raíces, obviamente más afectados con saber nuestros derechos y saber dónde estamos. Pero será un tema de diálogo importante por hacer. La misma pregunta, ¿qué celebramos, doctor Darío López, en este momento y desde el sector que trabaja desde el lado docente, teológico también, y con comunidades? Formalmente, la independencia política de España, pero no la independencia política de otros centros de poder político, porque pasamos a otra tutela, ¿no es cierto? Gran Bretaña. Tampoco significó independencia en el campo religioso, porque la Iglesia Católica Romana siguió predominando por varios siglos, por muchos años, hasta muy poco. Es que recién hay una diversidad religiosa creciente. Independencia económica tampoco hubo, porque otros poderes nos dominaron, ¿no es cierto? Eso explica, entre otras cosas, la Guerra del Pacífico o la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no es cierto? Y independencia cultural tampoco, porque seguimos siendo tributarios de un esquema cultural heredado de la colonia. Y bien ha dicho Luis Alberto, o sea, los pueblos originarios difícilmente pues podrán decir que celebran un bicentenario. ¿De qué? De mayor iniquidad, de invisibilización,
de injusticia institucionalizada, complicado, ¿no es cierto? Probablemente algunos sectores celebrarán el bicentenario, pero la pregunta seguirá siendo esa: ¿bicentenario de independencia de qué? ¿Y para quiénes? Yo creo que básicamente es, juntamente con Centroamérica, que somos los dos espacios de América, de Latinoamérica, que celebramos el bicentenario, es independencia política de España. Y nada más que eso, no independencia de otros poderes que todavía siguen oprimiendo al pueblo latinoamericano y caribeño, y de manera particular a los llamados pueblos originarios. Muchas gracias. Realmente ha hecho aclaración. Entonces, para las personas que nos están viendo y estamos dialogando sobre el bicentenario, las elecciones presidenciales y la educación en Perú, una aclaración muy importante: la independencia, los 200 años que hablamos, y que muchos están buscando encontrar qué es lo que celebramos, porque realmente hace una independencia. Y si vemos en la historia, hay varias cruces históricos también de hace 200 años y de cómo nos encontramos de ahí hacia ahora. Mucha gente en el área rural, ¿verdad? Todavía que sin acceso a la educación y servicios, ¿qué podría decir que recibió digamos, esta idea de estar independizados, ¿no? Del tiempo de colonia que duró 300 años. Entonces, también es un momento de discusión. Por eso la pregunta, ¿llegó una independencia hacia la población original del Perú, que podríamos decir que suma mucho más, 60-80% de la población peruana? Muchos todavía no se enteran, son población originaria descendiente. Podríamos decir, y ya también rescatando lo que Luis estuvo mencionando, ¿hay una independencia o estamos buscando en estos 200 años encontrar un acuerdo con el gobierno peruano? Porque sabemos que ha dejado desplazado por mucho tiempo a las comunidades rurales, ¿no? Hasta ahora se está hablando de falta de documentación en las poblaciones originarias sobre el territorio, por ejemplo, ¿no? Algo que el candidato Castillo ha traído en los últimos días a dialogar. ¿Podríamos hablar de una independencia de la población originaria de Perú? ¿O de qué situación estaríamos hablando? También, si Luis, podrías atreverte a contestar. Sé que es una pregunta amplia. Definitivamente, como ya también reforzaba Víctor, los pueblos originarios hasta hace poquito no tenían derechos, ¿verdad? Los derechos han sido negados. Entonces, estos derechos los venimos conquistando, pero de manera muy, muy lenta, de manera muy lenta. Y esto tiene que ver también con la conciencia ciudadana, con la conciencia cultural y también con la conciencia política de las autoridades, ¿no? Algo hemos avanzado ciertamente en el gobierno de Ollanta Humala, mal que bien, en cuanto a políticas sobre derechos culturales, en cuanto a políticas sobre educación intercultural bilingüe, es en este gobierno que algo se ha avanzado. Antes de ello, nuestros derechos culturales, nuestros derechos lingüísticos, básicamente eran una mención en la Constitución, pero que no se estaba poniendo en práctica. Por ejemplo, en el caso de las lenguas originarias, hasta la Constitución de Velasco no se consideraba como lenguas y mucho menos como idiomas a nuestras lenguas. Es decir, el quechua, el aymara
las lenguas amazónicas no existían en el mapa político, no existían en la constitución, o sea, no eran derechos. La tendencia era que todos los miembros, los integrantes de los pueblos originarios se castellanicen, se alfabeticen, pero esta era una alfabetización, perdón, más que una alfabetización, era una castellanización, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de convertir al Estado en un Estado monolingüe, en un Estado monocultural, en un Estado absolutamente hispano. Y esa tendencia todavía está vigente. Aún estamos en este proceso donde las lenguas originarias están en franco retroceso con respecto al español, ¿verdad? Hay políticas, como comentaba, que están conquistándose, pero no son todavía suficientes. Entonces, la pregunta es, ¿hubo independencia para las comunidades, para los miembros de los pueblos originarios? La respuesta claramente es no, no la hubo. ¿Por qué? Porque el indígena, es decir, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos siguieron viviendo bajo las mismas reglas, bajo las mismas condiciones, bajo el mismo régimen político, económico y cultural, ¿por qué no decirlo? Desde de la colonia. Incluso en algunos casos fueron mucho más duras estas medidas que sojuzgaban a los pueblos originarios. Entonces, hasta la época de Velasco Alvarado, nuestros pueblos originarios han vivido bajo el yugo de los gamonales, de los terratenientes. En este caso ha habido una suerte de esclavización sistemática desde el gobierno y desde sus diferentes aparatos de poder. Eso es innegable, no podemos decir que estoy hablando algo falso o algo exagerado, o en este caso ahora está de moda terruquear, por ejemplo, ¿no? En algunos medios de comunicación salen a decir que los que hablamos quechua o los que reivindicamos nuestras lenguas somos una suerte de insubordinados, una suerte de revoltosos. No se trata de eso, se trata de nuestros derechos. Y estos derechos están asistidos por la Constitución. Y además de la Constitución, son derechos humanos universales e inalienables. Nadie, ningún régimen, ningún Estado nos puede reprimir, nos puede impedir que hagamos ejercicio de nuestros derechos culturales y lingüísticos. Entonces, en este sentido, a partir del gobierno de Velasco Alvarado, los pueblos originarios de alguna manera se sienten representados y encuentran de alguna manera cierta libertad. Gracias a esto, los hijos y los nietos hemos podido estudiar, hemos podido salir del lugar de pobreza, de olvido en el que nos habían confinado. Gracias a eso estamos conversando hoy día, por ejemplo, y gracias a eso yo puedo decir que soy un ciudadano quechua, que tengo mis derechos y además que tengo de alguna manera cierta formación académica, si no, pues no sería posible, estaríamos de repente trabajando en alguna mita, en alguna hacienda y sin pago absolutamente de ningún sol. Esa es una realidad que venimos superando y tenemos ahora el orgullo de decir que somos indígenas y que tenemos nuestros derechos. Muchas gracias, Luis. Realmente has mencionado de manera muy abierta, honesta, sincera, la situación de la población originaria, cómo realmente estos 200 años de lucha, ¿no? Y hablaste de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Yo recuerdo con cariño a mis abuelas y abuelos que hace 90, 100 años no tuvieron la oportunidad de completar ni siquiera la primaria. Y una de mis abuelas nunca pisó una escuela. Y hablamos entonces de qué
bicentenario, es decir, los últimos 100 años por lo menos, yo puedo ser testigo familiarmente de cómo se nos ha robado y se les ha quitado oportunidad a muchísima gente y que se ha dedicado al campo y que ha sembrado y que ha alimentado para muchos Lima mismo, ¿no? Por no decir el país entero, también Lima y las migraciones. Ahí yo quisiera que Darío, ¿podés comentarnos esta migración de los 40, de los 50 y esa tu propia experiencia que mencionaste al inicio, lingüística también, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque también tú desde ahí has experimentado tu proceso, puede ser simbólico, de independencia. Un momentito, ya. Bueno, gracias. Quiero comentar también algo de lo que Luis Alberto expresó, ¿no es cierto? Los afroamericanos, por ejemplo, siguieron siendo esclavos. Solo a fines de los 800 es que Castilla los liberó parcialmente. Y los campesinos o los indígenas, como se les acostumbra a llamar, siguieron pagando tributos, ¿no? Y siguieron siendo esclavos de las haciendas de los grandes gamonales. Velasco Alvarado en los 70 quebró ese enorme poder y hasta hoy le tienen bronca las grandes familias que dominaban el Perú. Ahora, ese proceso de inmigración que comenzó no solamente en el Perú, sino en toda América Latina a partir de la década del 40 del siglo pasado, fue muy importante, ¿no? Luis Alberto Sánchez, él decía, él se preciaba de ser el último limeño, ¿no es cierto? Y todo lo que nosotros conocemos como la música chicha o esa mezcla de cumbia con huayno, es expresión justamente de esa gran migración. Todos los cerros que están en Lima y en las grandes ciudades son expresión de esa gran oleada inmigratoria que empezó en la década del 40 y que ha continuado y que continúa. Eso es imparable. Hoy se dice que el 70% de la población en América Latina y en el Perú vive en la ciudad. Yo expresé momentos atrás que soy hijo de inmigrantes y claro, mis papás buscaron en Villa María del Triunfo, donde vivimos, una invasión. Y vivimos en un cerro, ahí nos dejaron como herencia el terreno, vivíamos en una casa de adobe, 10 personas, ¿no? Con todas las incomodidades, sin luz, sin agua, etcétera, etcétera. Esa ha sido la experiencia de miles, millones de inmigrantes en Lima y en las grandes ciudades del Perú. Y por supuesto, con todas las limitaciones que eso significaba para nosotros. Mi padre fue albañil, mi madre siempre fue vendedora ambulante, ¿no? Y yo fui el único de mi casa que logré ir a la universidad de mis hermanos, y una hermana menor llegó a ir a un centro pedagógico y nada más, pero fuimos saliendo, luchando poco a poco de la pobreza en esta sociedad excluyente que trataba a los inmigrantes, a los no blancos, como ripio social, ¿no? Como basura descartable, y que hasta hoy eso continúa. Por eso es muy difícil decir o afirmar que la independencia fue igual para todos, o que la independencia garantizó acceso a los mismos servicios para todos. Las leyes son las leyes, pero las leyes en el Perú difícilmente se cumplen en toda su dimensión. Las constituciones han dicho un montón de cosas. Por ejemplo, dicen que el Perú es un país laico, pero uno sabe el enorme poder que todavía tiene político, que todavía tiene la Iglesia Católica Romana. Si las leyes están ahí, pero no se cumplen. Fíjense lo terrible que debe haber sido para los inmigrantes que vinieron a una ciudad que no los quería y los trataba como personas de sobra y que los insultaba, los choleaba, ¿no es cierto? Les trataba como auquénidos, como serranos. Y esa ha sido la herencia que nosotros hemos tenido, y es lamentable pues que los hijos de inmigrantes no sepamos el idioma de nuestros padres, porque la sociedad excluyente en la que vivieron nuestros padres no lo permitía. Eso no era posible. Pero nuestros rasgos y el color de nuestra piel dicen cuál es nuestro origen, cuáles son nuestros ancestros. Y creo que esa es la gran lucha de los inmigrantes. Pues fíjense, cuando apareció todo el fenómeno de Chacalón, ¿no es cierto?, con la música chicha,
todo eso que decían, ¿no? Cuando Chacalón canta, los cerros bajan, era expresión justamente de lo que un conocido intelectual llamó el desborde popular. Ese desborde ha continuado y continúa, y creo que ese desborde hoy también uno lo puede ver en la presente coyuntura electoral. Ese desborde es incontenible, ya no solamente en el asunto de la inmigración del campo a las ciudades, sino en el asunto de que los peruanos de a pie no solamente quieren que los derechos estén en las leyes y en las normas, sino que los derechos sean una realidad igual para todos. Y me parece que la coyuntura electoral en parte, en gran parte, está reflejando ese gran contraste, ese gran desencuentro entre el llamado Perú oficial y el Perú no oficial, el Perú de las leyes y de los políticos y el Perú de los ciudadanos de a pie. Y a mí me parece importante por eso hablar de este tema de las inmigraciones conectados con la independencia. Muchísimas gracias. Realmente, cuántas historias tenemos aún pendientes que narrar, que escuchar. Darío nos comentaba una historia personal de su familia migrante, ¿no? En los 40, 50. En mi caso, de mi padre y mi madre, que llegaron todavía pequeños, digamos, adolescentes, ¿no? A los 11 y a los 15 años, han vivido en Lima quizás más tiempo, sí, 50 años, y esa lucha del inmigrante hacia la costa y luego hacia la capital, que también hay todo un estigma, ¿no? Dice, ya bajaste de tu cerro, y hablan de la sierra de Perú de esa manera. Entonces, tenemos mucho que navegar de palabras que quizás ya la siguiente generación, y también tiene que ver con este dolor que no hemos podido escuchar, ¿no? A nuestros padres o nuestras madres, de este dolor que les causó la migración porque lo han dejado, no, ya pasó, hay que guardarlo y seguir adelante. Creo que escucharlo ahora para los que nos están viendo, preguntar a nuestros padres, madres, abuelas, cómo lograron hacer la migración hacia Lima, si viven en Lima, o a otra ciudad del país. Y aquí viene algo importante, nos enfrentamos encontramos en los 200 años de un bicentenario en el cual supuestamente podemos elegir nuestros presidentes. La historia de cómo votaron nuestras abuelitas, sería interesante verlo. Hace el 60, en los 60, recién la mujer pudo tener el voto, por ejemplo. Entonces, muchas de las mujeres jóvenes y ya adultas, a veces olvidamos estos logros de nuestra participación. Tenemos ahora el 6 de junio una segunda vuelta. Acabamos de pasar en abril 18 candidatos, si no me equivoco. Para escoger, quedaron 2, ¿no? Asombro de muchos, alegría de otros. Tenemos 2 candidatos a la presidencia y aquí quiero que entremos ya a abordar estas elecciones presidenciales. ¿Qué podemos decir así rápidamente? Los perfiles de ambos candidatos. Tenemos al señor Castillo, a la señora Keiko Fujimori. Ya la conocemos muchos, bueno, está en la historia de nuestro país desde muy pequeña, realmente sabemos de su histórico, digamos, proceso comercial. ¿Cuál sería entonces este perfil de ambos, si es que nos animamos a decir algo respecto a eso? Y que quisiera empezar con Darío. Bueno, preferiría no hablar de las personas, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, sino de los sectores que representan. Para mí está claro que el fujimorismo, que no es ninguna ideología ni ninguna doctrina, ¿no es cierto?, está asociado a los enormes poderes que tenemos en el Perú, y no solo económicos. Están los llamados poderes fácticos, ¿no es cierto?, mediático, económico, militar, religioso.
Y para mí no cabe duda de decir que ella representa la corrupción y la impunidad. Y una historia conocida que es probable que se vuelva a repetir, ¿no es cierto? Es interesante ver cómo todavía no es elegida presidenta, si acaso eso va a ser así, pero ya está manejando el poder mediático y está manejando el Congreso, ¿no es cierto? Es interesante escuchar cómo estos congresistas quieren desdoblar una legislatura en dos. En menos de mes y medio quieren hacer una legislatura solamente para garantizar un amarre constitucional que garantice algo favorable para ellos. O sea, así de terrible está la situación y eso es claramente pues corrupción. En cambio, la otra opción, yo lo veo, prefiero verlo como la respuesta de los ninguneados de siempre, que identifican en el profesor Castillo no solamente a él, sino se hacen parte de él, y no solamente porque creen que los representa, sino porque ellos mismos creen que van ahí. Y a mí me parece esto muy importante, por eso hace rato hablé de que es un desborde popular ya no migratorio, es un desborde popular en otro sentido. Y a mí me parece que triunfe o no el candidato de Perú Libre, ese desborde no se va a contener. Creo que, bueno, los expertos en el Perú hablan pues que si las cosas no se resuelven pacíficamente, en algún momento puede surgir un movimiento violento peor que el que tuvimos con Sendero Luminoso, cuando esas grandes aspiraciones y expectativas del pueblo de a pie no se cumplen, ¿no? A mí me provoca risa cuando hay personas que dicen que Toledo, que Humala y que Vizcarra eran de izquierda, o sea, que la izquierda nos ha gobernado en los últimos años en el Perú. Eso ya es más que risible, ¿no? Eso es una tontería que quiere pasar como académico. Lo claro es que la derecha nos ha gobernado en los últimos 20 años y en los últimos 200 años. A la excepción serían muy pocas, pues Velasco y quizás la primera parte del primer gobierno de Alan García, que empezó más o menos bien, ¿no? Pero de ahí que uno puede decir que eso, no, yo diría que no. Y esas dos opciones para mí son las que están ahora, ¿no? Es por votar por la incógnita, que está hablando de que va a presentar el plan 200 en estos días con un cambio sustancial en el plan primigenio de Perú Libre y lo conocido. O sea, votar por lo conocido dice, ya sabes tú lo que va a pasar, ni siquiera necesitas que te lo cuente nadie, ya sabes tú lo que te espera. Pero lo otro es una incógnita, por supuesto. El gran problema que tiene con el ex gobernador de la región Junín, con el señor Cerrón, ¿no es cierto? Es el gran problema que tiene. Y claro, uno puede notar ahí algunas jugadas que hay en política que nada es casual, ¿no es cierto? Pero a mí me parece, si uno lo ve por el campo educativo, ¿qué queremos? ¿Que nos sigan construyendo escuelas que se van a caer luego de un tiempo? ¿Eso es lo que queremos? Como nos dejó el fujimorismo. ¿Queremos docentes mal pagados? ¿Queremos escuelas sin bibliotecas? ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos que la derecha nos siga diciendo que no le importa para nada la educación y una educación de calidad? Queremos que nos sigan llenando de universidades particulares, muchas de ellas, no hablo de la católica o de la UP, sino de las otras, que no significan nada y que están empobreciendo la capacidad y la calidad intelectual de los futuros profesionales. ¿Eso es lo que queremos? A mí me parece que no. Yo sé que la otra apuesta es una gran incógnita, es un gran enigma. Yo no soy de los que aspiraba a que ninguno de los dos pase a la segunda vuelta, porque mi opción fue otra, y la de muchos otros también. Pero eso es lo que tenemos, y la decisión no solamente es política, es fundamentalmente ética. Y la decisión, yo no creo que pase por el voto en blanco, el voto viciado o el no ir a votar y pagar mi multa. Y yo no creo que uno deba lavarse las manos ahora. Es cierto que es un riesgo, pero es un riesgo que prefiero correr a apostar por una opción que ya conozco lo que va a pasar. A mí no me lo van a contar, lo he vivido, lo he sentido, lo he denunciado en el momento que correspondía.
Eso es lo que puedo decir, y yo lamento que en el Perú estemos en una situación así, porque habían otras opciones que eran mucho mejores, habían otras posibilidades, pero esas son las que lamentablemente tenemos ahora y uno tiene que optar. Muchas gracias, Darío. Luis, ¿qué nos puedes responder a esta pregunta? Bien, bastante bien ha resumido Darío sobre la coyuntura que estamos viviendo y estoy absolutamente de acuerdo con lo que comenta. Y añadiremos también algunos puntos que son muy importantes. Con respecto al Fujimorismo, bueno, podemos hablar de un perfil político, de un perfil económico, eh, que se puede sintetizar en pocas palabras, ¿no? El Fujimorismo no tiene un perfil político, económico, sino tiene un prontuariado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, no debería ser de ninguna manera una opción. Sin embargo, durante los últimos 30 años ha habido una manipulación ideológica desde lo que llamamos los poderes fácticos. Y en este caso, hacen de vocero precisamente los medios de comunicación. Estamos viendo especialmente en el grupo El Comercio cómo utilizan todas sus plataformas, todos los medios de comunicación que forman parte de su conglomerado para favorecer al fujimorismo, olvidarse de el prontuariado que tienen. No solamente hablamos del prontuariado del gobierno de fujimorista de los 90, estamos hablando del prontuariado del fujimorismo actual, de este fujimorismo que pretende gobernarnos, ¿no? Entonces, del otro lado, como también comentaba Darío, tenemos dudas, ¿cierto? Hay ciertas expectativas, hay dudas, hay recelos, pero hay una cosa que es muy importante y eso es necesario entenderlo. Mucha gente habla de resentimiento, mucha gente habla de odio y no se trata ni de odio ni de resentimiento. Eso es una cosa que hay que entender, es básico, importantísimo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos, estamos hablando de reivindicaciones y también estamos hablando de lo ético que también comentaba. Eh, eh, Ay, perdón, se me fue tu nombre. Víctor, ¿no? Víctor. Darío. Darío, perdóname, Darío, sí, también hablaba de lo ético. Entonces, el asunto pasa por derechos, pasa por reivindicaciones, ¿no? Hablábamos por ahí de ¿cómo se llama? Del desborde. Este es un desborde. Hay dos palabras en quechua que a mí me gustan sobremanera, que son las lloglas y los huaicos, ¿no? Las lloglas son las primeras las primeras correntadas de la lluvia. Las lloglas generan precisamente esto que en Lima se conoce como huaico, que viene a ser huaijo, que es río, ¿no? Entonces, es algo incontenible. Entonces, hemos visto en esta campaña cómo casi todo el Perú ha votado mayoritariamente por el partido del señor de Perú Libre, ¿no? Por el partido Perú Libre. ¿Por qué? Porque se han visto representados, es una forma también de protesta, es una forma de hacerse sentir. Yo existo y estos candidatos no me representan. Entonces, no reflexionar sobre eso, desconocer eso, tratar esa postura, esa reacción, esa llojula, esa torrentada como producto de resentimiento, de odio o de ignorancia, porque mucha gente está diciendo, la gente ignorante que vota por tal persona. Hay que hablar más bien de reclamos, de derechos, ¿no? Entonces, hay un tema que también es importante, el
el perfil étnico de ambos candidatos, que no debería pasar, digamos, desapercibido. Por un lado tenemos a una candidata que de peruanidad no tiene nada. Mucha gente va a decir, oye, pero eso es, no sé, me dirán que no es relevante, me dirán que es xenofobia, nada que ver, porque estamos hablando de representatividad. ¿Quién es quién y a quién representa? En el caso de la señora Fujimori, tenemos que sus padres son japoneses, entonces ella, digamos, de peruana, bueno, tiene una partida, el nacimiento. Claro, la Constitución le da el derecho que no se le niega. Sin embargo, los electores tienen que pensar en ese perfil también. ¿Quién es esta persona? ¿A qué grupo pertenece desde el punto de vista económico, político, cultural, social? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde apunta? Es importante hacerse esas preguntas. Por el otro lado, naturalmente tenemos al señor del Castillo, que pues efectivamente viene del pueblo. Es uno de nosotros, podría ser mi padre, podría ser el padre de uno de nosotros, podríamos ser nosotros mismos. Y ese derecho también nos la da la Constitución. Entonces yo creo que Jenny, tú como profesional de la psicología también podrías comentarnos un poco sobre estos perfiles que van más allá de lo político y lo económico. Gracias, Luis. Sin duda has mencionado algo importante y queremos mencionarlo aquí abiertamente porque estamos en un diálogo honesto de estos perfiles de ambos candidatos. Si bien es cierto, desde que se invadió América hace 500 años, hace 5 siglos, para los que nos encanta la historia, es relevante saber que tenemos, se forjó el derecho del reconocimiento o ser ciudadano ya en los últimos 200 años según el nacimiento en territorio. Entonces, así han obtenido la ciudadanía muchísima gente. Ya hemos tenido un presidente, PPK, ¿verdad? También de orígenes europeos, nacido en Perú, pues es peruano. Y así tenemos una historia. Y pienso que es un derecho para todos y todas, y lo defiendo. Así también, así como defiendo ese derecho, también tengo el defender el derecho de quienes sean población original descendiente en nuestro país, no queden excluidos de los derechos electorales, es decir, participar activamente, no solamente como votante, sino también como candidato. Y ahí vemos el perfil que tiene el señor Castillo, como población originaria, campesino, profesor y estando ahora en esta segunda vuelta. A quienes nos representan también es importante porque van a favorecer de alguna manera o van a tratar de trabajar en favor de las poblaciones que han sido excluidas. Yo creo que tenemos que considerarlo. En estos últimos minutos de este diálogo vamos a abrir, quiero que abramos un poquito las preguntas al público, a las personas que nos están acompañando sobre Bicentenario, elecciones presidenciales y educación en el Perú. Así que déjenos sus preguntas. Tenemos una aquí referente a la educación, que es uno de los temas a tratar, y nos dice Steve Privat, nos deja la pregunta: ¿cuáles son los retos para la educación para que se pueda romper todos esos mitos de miedo que se han sembrado por décadas? Y que la juventud que ahora va a votar, ¿no?, que tiene 18 años, 20, 25, 30, ha crecido, ¿verdad? Hemos crecido con esos temores, con esos apagones que aparecen ahora en Lima, sin avisar nuevamente, ¿no?, qué mano está detrás, para hacer recordar esa historia. ¿Cómo podemos cambiar ahora la educación en que y Mochila Perú viene trabajando más de una década en el tema educativo con compañeros de organizaciones sociales y rurales? ¿Cómo cambiar ese miedo sembrado desde la agenda, ¿verdad?, de una agenda siniestra de las cúpulas sociales
hacia el pueblo. Entonces, obviamente tenemos los jóvenes respondiendo a esa educación. Sí, ¿cuáles son los retos? Serían entonces la educación, y le damos el pase al doctor Darío López. En economía ni en presupuesto, así que no sabría decirles cuánto más se podría agregar al presupuesto actual de educación. Lo que sí estoy seguro es que es difícil creer que se van a construir en 5 años 3.000 escuelas. Y lo que a mí sí me parece es, no solamente se trata de mejorar el salario de los docentes, sino de garantizar una mejor infraestructura educativa en el Perú, que ahora está hecho un desastre por la pandemia. Bueno, más que hecho, es lo que nos ha mostrado la pandemia, ¿no es cierto? Y además también dotarle pues de mejores recursos a los estudiantes y a los profesores, y garantizar que los profesores van a capacitarse o formarse continuamente en los mejores centros. Y eso debería ser con el dinero del Estado, por supuesto, ¿no es cierto? A mí me parece que la educación es clave para el desarrollo del Perú. Eso lo puede decir cualquier persona que conozca la situación. Pero me parece importante, por ejemplo, en el caso de las universidades nacionales, ¿no es cierto? Que las universidades privadas pues paguen lo que le corresponde, ¿no? Y que no se auxilien de dinero del Estado para seguir funcionando, y que las universidades nacionales tengan lo que les compete. Ya no solamente va a depender de la gestión de las autoridades universitarias, sino de la manera como el Estado debe apostar por una educación de calidad desde el Estado hacia todos los ciudadanos. A mí me preocupa, por ejemplo, los niveles de educación ahora de los escolares, ¿no? En estos casi 2 años de pandemia o más que vamos a tener, ¿no? Es interesante no solamente el número de deserción escolar, sino los niños, miles de niños que no tienen acceso a servicios de Internet, y que por lo tanto no pueden seguir día a día las clases que heroicamente los profesores están haciendo. Es un tema que da para rato, ¿no? Y no conozco en detalle la propuesta educativa de ambos grupos que están ahora eh, procurando la presidencia, pero esperaría que el señor Castillo, como docente rural, la tenga claro, y que en su plan ahora mejorado o reencauchado, como uno quiera verlo, en su plan de gobierno, la educación sea un eje transversal importante, medular, necesario. Muy bien, en el caso de Pedro Castillo, efectivamente, yo creo que es lo mínimo que esperamos, es que tome las riendas de la educación en serio, porque definitivamente es nuestro principal problema. Algo en lo que también ahondar sería pues una formación crítica real en la educación, tanto desde la primaria, secundaria y en la universitaria, ¿no? Por ahí el candidato Castillo tiene la propuesta de crear un ministerio de ciencia y tecnología, lo cual sería un aporte importantísimo, porque en los últimos 30 años, educación, ciencia y tecnología básicamente eran palabras que estaban ahí para cumplir con la cuota del discurso. Entonces, necesitamos una transformación real en el asunto de la educación, y muchos de estos temas han sido ya mencionados. A esto agregaría una verdadera formación en pensamiento crítico y un conocimiento de la realidad nacional, ¿no? Entonces, el tema de la educación también es un problema de centralismo, ¿no? Todo viene de Lima y muchas veces llega mal hasta las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, tendría que haber también una descentralización real en cuanto a educación y cultura, por ejemplo. Muchas gracias. Realmente
la educación, el presupuesto, ¿no? Y las currículas deben de ir de la mano. Y eso sabemos, y ya Darío lo menciona, realmente los bajos presupuestos en el tema de los pagos de los maestros, ¿no? Ya tenemos hace unos años una gran huelga que se dio y la gente estaba, pero ya, pónganse a trabajar, pero los maestros también tienen derecho a también recibir un pago digno, ¿no? De sus horas de trabajo, pero de sus capacitaciones. Creo que tenemos que valorizar esta parte importante de la escuela, luego la infraestructura también. Nosotros como Mochila Perú venimos trabajando más de una década en diversas escuelas, hemos llegado a mucho más de 125 escuelas públicas y realmente la precariedad de las zonas rurales es realmente lamentable, ¿no? Realmente eso, y el acceso, sin duda, al Internet en este momento, pues está dejando desventaja ya por segundo año consecutivo a muchísimos niños y niñas de la zona rural, como lo mencionó Luis Medina, porque realmente, ¿quién tiene un aparato para un solo niño? Sino que se comparte, ¿no? Entonces ya hemos visto la realidad nuevamente. Entonces vemos que el gobierno se ha dedicado centralistamente a procurar el bien en un grupo y no a toda la sociedad. Y son décadas que ahora pasan factura. Entonces, por eso este tema importante, el bicentenario, las elecciones presidenciales y la educación en el Perú, porque requerimos dialogar y abrir espacios honestos para poder mencionar estas problemáticas que nos urge como sociedad peruana atender. Y no solo ante el gobierno, sino también a nivel, digamos, comunitario, nosotros también estar preparados a defender lo que nuestros niños, niñas necesitan en el tema de educación. Y luego los adultos, ya hemos hablado de educación privada versus la pública, de alguna manera también las universidades públicas y también lo que están enseñando, ¿verdad? Quizás los que hemos pasado por universidad pública sabemos también lo que son las huelgas y las marchas sobre pago de registro y otros, mientras que las privadas tienen que estar pagando mensualmente y mucha de la gente ya en este tiempo de pandemia ha tenido que dejar la universidad. Entonces, también hay una realidad que hay que atender. Tenemos los últimos minutos. Quiero darle paso a Luis para que sean tus últimas palabras, reflexión para la gente que nos está acompañando en este diálogo hoy. Bien, gracias, Jenny. Quería comentar, antes estuve revisando, por ejemplo, el plan de gobierno de ambos candidatos. Y en el caso de Pedro de Castillo, por ejemplo, en materia de educación y cultura, penosamente he notado que son algunos párrafos y son referentes al turismo, ¿no? Y este es un estigma que venimos arrastrando desde siempre, ¿no? La cultura y el turismo no tienen nada que ver, no es lo mismo, ¿no? Y espero que con las nuevas alianzas, con las nuevas conversaciones que tengan con otros partidos políticos, el gobierno de Castillo, en caso de que se realice, reivindique nuestros derechos culturales, nuestros derechos lingüísticos, porque básicamente es un saludo a la bandera en ese punto, es uno de los puntos flacos que hay en el plan de gobierno. En el caso de la candidata Fujimori, hay un párrafo referido a los pueblos originarios, sin embargo, no dice qué hacer, qué se va a desarrollar, ¿no? Finalmente, como reflexión y como llamado, es importante que los representantes, los miembros de los pueblos originarios tengamos que apuntar hacia una búsqueda de nuestra plurinacionalidad.
este es un tema que tampoco se está hablando mucho en nuestro país. Países hermanos están conquistando estos derechos. Por ejemplo, Bolivia ya se reconoce un Estado plurinacional y como Estado plurinacional se aseguran de que diferentes miembros de diferentes comunidades originarias también tengan representación activa y efectiva en los diferentes poderes del Estado. Y es a eso a donde tenemos que apuntar. Ya no estamos en la época donde una persona con capacidades, entre comillas, plenas, con estudios, certificaciones, reconocimientos internacionales, va a salvar al Perú. Eso, señores, ya se acabó en el siglo pasado. Estamos en la época donde nosotros, como ciudadanos, tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿De qué manera? Tomando conciencia de nuestros derechos, reivindicando nuestros derechos y ejerciendo nuestros derechos. Y uno de estos derechos debe ser la conquista, el logro de nuestra plurinacionalidad. De esta manera, estaríamos evitando un centralismo que viene desde Lima y que penosamente es la continuación. Con la candidata Fujimori definitivamente tenemos el continuismo, saldremos a marchar, saldremos por el tema de educación, por el tema de la corrupción, saldremos a marchar seguramente por el tema de nuestros derechos en diferentes rubros y definitivamente seremos terruqueados, seremos asesinados, seremos masacrados. De eso tenemos certezas. ¿Por qué? Porque representa a ese grupo de poder que siempre nos ha gobernado. Entonces, las últimas reflexiones, Darío López, para cerrar, ¿qué nos dejarías de este diálogo? Bueno, agradezco por la posibilidad y la realidad de poder dialogar sobre temas que me parecen a mí sustanciales: bicentenario, elecciones, educación en el Perú, y ojalá que espacios como este se multipliquen, pues, especialmente en el ámbito evangélico, donde hay monólogos y hay a veces mutuas recriminaciones o hay insultos también que no debería ocurrir. Y me parece importante lo que ha señalado especialmente la Constitución boliviana. Es muy importante leerla, porque no solamente se habla de un país que es pluricultural, multiétnico, sino también que se reconoce la diversidad religiosa en todas sus dimensiones. ¿Cuánta falta hace en el Perú ser más democráticos, incluso en el campo religioso? Y hay que aprender de la experiencia boliviana, tan mal entendida, ¿no es cierto?, tan insultada, sin comprender lo que pasa en Bolivia, sin conocer la realidad boliviana, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa aquí también? Como bien se ha señalado, el Perú no es Lima y Lima no resume todo el Perú. Y entonces uno tiene que entender eso, ¿no? Ese centralismo hace rato que debe haber terminado, pero sigue vigente y hay que aprender no solamente a vivir, sino a cambiar las cosas, a transformarlas. Muchas gracias por este excelente espacio que ha provisto Mochila Perú, y gracias también por el trabajo excelente de Mochila Perú a lo largo de una década y por conversar con alguien vinculado a la educación y con alguien vinculado a la teología y a la psicología. Qué bueno que podamos tener así un abordaje interdisciplinario, transdisciplinario, para conversar sobre temas y problemas que nos son comunes. Muchísimas gracias, Darío López, Luis Medina. Realmente un honor haber tenido este diálogo con ustedes. Para las personas que nos han acompañado, también gracias. Este es el momento, pueden compartir el diálogo que queda ya grabado en nuestra página. Socialícenlo por las redes, porque creo que debemos escuchar nuevamente, y si es necesario, prepararnos para tomar la decisión importante esta segunda vuelta el 6 de junio. No vayamos esperando decidir en la cola o que me diga la televisión lo que vamos a hacer. Sabemos que la prensa
está ya lamentablemente decidida o comprada o vendida en este momento. Busquemos otros recursos, busquemos leer, informarnos, estemos pendientes. Desde Mochila Perú, nuestro trabajo ha sido la educación y seguimos haciéndolo, y este ha sido un espacio educativo para todos y todas. Muy buenas tardes, hasta el próximo diálogo, nos volvemos a ver. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Jenny. Chao.